Desde recién empezado el siglo XXI, se ha visto acelerada la producción de música para videojuegos como nunca antes, dado el vertiginoso desarrollo tecnológico y el crecimiento exponencial de las compañías desarrolladoras de consolas, junto con un consecutivo fenómeno cultural que involucró un incremento masivo de consolas familiares y personales durante las décadas pasadas y que vive su consolidación en nuestro siglo. De esta forma, los videojuegos han dejado de ser un mero entretenimiento para convertirse en un sólido fenómeno sociocultural. The Last of Us es un juego de disparos en tercera persona, del género acción, aventura y survival horror, también horror de la supervivencia, para PlayStation 3 y 4. En el mundo de este videojuego se muestra una realidad posapocalíptica, donde la población mundial se ha visto prácticamente extinta por una infección provocada por un hongo. Así es que Joel, contrabandista, tendrá que transportar a una adolescente llamada Ellie, la cual es inmune al virus, hacia un grupo paramilitar llamado las Luciérnagas, que pretenden desarrollar una cura del virus con ella. Ambos cuentan con una carga histórica muy fuerte, la cual va desarrollándose paralelamente con la trama, y la música será particularmente relevante en ese proceso. Seguido de lo anterior, es importante mencionar que The Last of Us está considerado dentro de una categoría AAA, lo que en otras palabras sería un tipo de clasificación que se le atribuye a una producción audiovisual, en lo que respecta a videojuegos, de alta gama, con grandes productoras, editoras y distribuidoras que los trabajan, inclusive contemplando extensas campañas de marketing. Así es que podríamos decir que existe un innegable parecido entre este tipo de juegos y el rodaje de películas y series de alto costo, lo que daría a entender la calidad de su sonido, la gran cantidad de música incidental que tiene y una de las razones de su reconocimiento a nivel mundial, con más de 240 premios a su haber como el mejor juego del año entre 2013 y 2014. En este sentido, podríamos decir que la música, más que acompañar el desarrollo de la trama, la catapulta, dándose así uno de los más maravillosos trabajos audiovisuales, no solo musicales, que he tenido la oportunidad de conocer, dada la unidad de audio e imagen con que cuenta. Así, el soundtrack de The Last of Us cuenta con 30 tracks distribuidos aparentemente en forma aleatoria, dado que no existe una linealidad histórica entre ellos. De hecho, hay muchos fragmentos, músicas incidentales, incluso secciones completas, que no aparecen en este soundtrack, pero sí aparecen en otras selecciones. En función de lo anterior, es que podríamos destacar el papel central que juega la pertenencia que genera el soundtrack elegido, en relación a la definición de género musical, en tanto música de videojuegos. La actualidad de la historia, desarrollada en un mundo post-pandemia y la presentación de una apuesta musical marcada por la utilización de diversos instrumentos, géneros, técnicas compositivas y recursos texturales, unidos en función de una música global, es una característica que ha significado una identificación y cercanía inmediatas de un público generalizado a lo largo de todo el mundo. Es lo que Simon Fried denomina como valor central de la música popular, dado que ésta va construyendo su propia popularidad y logra definir su propio estándar estético. En este sentido, la pertenencia, representada en esta música de carácter global, sería un trampolín de exitosa llegada a públicos masivos. Por último, cabe destacar la función socializante que tiene la música de este juego, lo que Simon Fried denominara como la formación de memoria colectiva. Así, el drive o conducción de la música va organizando el sentido del tiempo mediante el ritmo y las pulsaciones. Más adelante podremos ver cómo la estabilidad rítmica que propone Santa Olaya da una sensación de tierra firme. Así se generaría una intensificación de la experiencia del presente y posibilitará pensar cómo queremos que vivan las generaciones futuras. ¿Podemos atribuirle un género a esta obra? Según Ezequiel Varano, sería muy complejo entrar a categorizar articuladamente ciertas prácticas musicales, performativas y performáticas en torno al mundo de los videojuegos, dado que su variedad es tan grande como su amplitud.
Tal como propone Juliana Guerrero, la definición de un género no está dada única y exclusivamente por elementos estrictamente musicales, por lo que en este caso la funcionalidad es un elemento de gran relevancia a la hora de definir la música de videojuegos. Siendo el territorio un elemento de gran relevancia, el escenario virtual como soporte hipotético es un elemento interesante de analizar en torno al género, tomando en cuenta tanto el escenario propuesto por las lógicas internas del juego, como la virtualidad como escenario en sí mismo. En este sentido se torna elemento central del análisis la característica cinematográfica de The Last of Us. Al respecto, es necesario destacar la relevancia del desarrollo tecnológico alcanzado por las consolas de quinta generación, teniendo la PlayStation de 1994 un rol catalizador en lo que respecta al uso de CD-ROOMs para la inserción de MIDIs y archivos de audiovisuales pre-renderizados. En términos musicales, el uso de leitmotivs para asociar personajes a una música específica ha sido importante, y con la aparición de escenas denominadas como cinemáticas, la jugadora o el jugador se torna a la vez en expectante, siendo así notable su desarrollo en el arte de la planimetría, las angulaciones y los movimientos. Cabe destacar que a lo largo de su vasta trayectoria, Gustavo Santaolalla ha combinado diversos elementos estilísticos de varios géneros musicales, entre los cuales podemos destacar la música popular sudamericana, centrada en su país de origen, Argentina, el rock and roll, el pop y el folk estadounidense. Así, la experimentación con sonoridades de diversa tradición viene anexada a los comienzos musicales de Santaolalla, quien desde la década de los 70 es pionero en la combinación de rock y música tradicional argentina, liderando la banda Arco Iris. La oposición de los contrarios para generar unidad. Pese a que la reflexión sobre la música del videojuego The Last of Us pudiese llevarnos a abordar muchos más tracks, he querido centrarme en el uso potencial de dos motivos que aparecen constantemente, aunque siempre en momentos muy dispares, independientes de los personajes, representando situaciones, dándoles un carácter muy definido, posibilitando así que el desarrollo de la trama se torne en un constante tensión y reposo, los cuales finalmente nunca son resueltos. Por un lado está el motivo que definiremos como The Last of Us. En el soundtrack elegido es el número 3 y se ha definido por la crítica y la audiencia como el mayor hit del juego. Se ubica después del prólogo, dando inicio al tiempo presente que se jugará a continuación. Además, en la cinemática es posible evidenciar la inserción de sonidos de noticiero, lo que no podríamos delimitar exactamente como un sample, pero sí identificar la intencionalidad de su uso para contextualizar la pandemia mundial que acecha al mundo y que enfrentará a nuestros personajes a un futuro poco auspicioso. El protagonismo a lo largo de toda la pieza lo ostenta un ronroco, instrumento de cuerda pulsada de origen andino, parte de la familia del charango. Es muy similar en aspecto, pero de mayor tamaño que este. Respecto de la variedad de la planta instrumental, podemos identificar la relevancia de diversos instrumentos de cuerda, de percusión y de viento, además del uso de elementos tecnológicos que modifican su sonido. Podemos identificar la relevancia de los instrumentos de cuerda en general. Por un lado están las cuerdas frotadas, utilizándose un violín o quizás un violonchelo, en ocasiones pudiendo identificarse la técnica extendida del corleño, e incluso tal vez con distorsión en el minuto 2,24 segundos, los cuales van doblando la melodía principal junto al ronroco y las guitarras eléctricas. Por otro lado están las guitarras electroacústicas con cuerdas de metal, las cuales según el propio Santaolalla habrían sido preparadas, tocándose en distintas piezas, que utilizan este motivo de distinta forma, a veces con una afinación muy grave, otras con frecuencias completamente disonantes y no acordes a su afinación corriente por interválica de cuartas, llegando a variar microtonalmente algunas notas. Y también con el uso de slides o bottleneck, técnica de la guitarra que implica el uso de un elemento cilíndrico o botella que se desliza entre las cuerdas, generando un efecto de glissando, pero más metálico y rudo. Y técnicas también muy recurrentes en el folk y el bluegrass norteamericano. También fueron utilizadas guitarras electroacústicas con resonantes,
y guitarras eléctricas con distorsión, que van doblando en ocasiones las melodías a una octava, como en el segundo 43, o en la misma frecuencia como en el minuto 2 y 24 segundos. También es de destacar la utilización del bombo legüero y la cajita chayera, instrumentos propios del folclore argentino. Una flauta probablemente traversa dado su timbre eólico que dobla el melos principal hacia el final. Sonidos electrónicos que procesan el probable andar de zapatos sobre la tierra, los cuales en ocasiones suenan sin procesos electrónicos reconocibles, lo que podría ayudar a reforzar la idea de avance, de un caminar hacia algo nuevo y diferente, con más acción. Existe por otro lado una clara predominancia del ritmo 6 octavos, típico de varios otros de la región sudamericana, como la cueca, el joropo o la samba argentina, y una similitud innegable con la danza popular santiagueña por excelencia, la chacarera. A mi parecer no es casual que esta pieza cuente con la hemiola horizontal, con especial notoriedad en el minuto 2 del track, con la yuxtaposición entre el arpegio del ronroco en 3/4 y el 6 octavos que lleva el bombo legüero, una característica innegable del folclore argentino, encontrándose claras alocuciones al ritmo antes mencionado, generando una simbiosis muy interesante entre elementos tímbrico-interpretativos propios del uso del bombo legüero de forma improvisada en estas danzas. La acentuación del tiempo primero, el uso del bombo legüero y la caja chayera, propia de la práctica musical de la vidala, la adaptación de aquel idioma rítmico al ronroco y el uso de esquemas rítmicos muy similares a las improvisaciones que llevan a cabo las y los músicos santiagueños en el bombo, dejan más que clara la intencionalidad de que el tema suene con un aire a chacarera. Lo anterior, según mi interpretación personal, podría reflejar la lucha por sobrevivir de la manera más creativa posible ante un mundo que se desintegra, lo cual estaría relacionado al objetivo del juego, sobrevivir. Respecto de lo anterior, es posible esbozar una relación entre este mundo apocalíptico y el no reposo, o falta de estabilidad en las pulsaciones que contienen gran parte de las piezas a lo largo de la obra, por lo que me parece que esta especie de tierra firme del track número 3 y sus similares podrían ser una forma de generar una idea de esperanza que genere en la audiencia una búsqueda de estabilidad que vaya en correlato con el desarrollo de la historia del juego. También es posible notar una cruza de elementos musicales propios de la música blues, country y rock and roll con la chacarera, dado que el tratamiento melódico parece muy anglo por la distorsión de la guitarra eléctrica que acompaña la melodía, pero su sonido se constituye en una entremezcla muy bien lograda con los tambores propios de la región sudamericana en la reexposición del tema. Respecto del análisis melódico, podemos notar que claramente nos movemos en torno a la tonalidad de mi menor, con una melodía que va desarrollándose por terceras descendentes dentro del compás, que se mueven de igual forma por cuartas ascendentes entre compases sobre el acorde, para llegar al si en el cierre del antecedente. Mientras que en el consecuente se presenta una nota extraña al acorde, un si bemol que va bajando gradualmente hasta llegar al mi, con un re como especie de bordadura que anticipa a la entre comillas tónica. Es interesante el uso de esta nota ajena al acorde de mi menor, el si bemol antes mencionado, y la analogía que propone Luis Guillermo Espinosa respecto de su uso, quien plantea en su análisis que el si bemol sería la representación de un virus que infecta a la melodía presentada, pero que curiosamente queda muy bien para generar la atención deseada por el autor. Al desarrollarse mayormente el motivo, va teniendo más movimiento armónicamente hablando, estableciéndose en una segunda sección la secuencia mi menor 9, la menor y mi menor. Me gustaría por último destacar dos momentos en los que aparece este motivo, tanto en la cinemática como en el soundtrack, y que son de vital relevancia para la trama. En primer lugar está la primera escena que se sitúa en tiempo pasado, cuando aún el virus no afectaba a grandes sectores de la población mundial, en la que Joel lleva a su hija Sarah a dormir y suena la primera música de todo el juego, representada en el track número 14, The Last of Us, Good Night, presentando el motivo principal, pero solo con el ronroco, con un andar ad libitum, generando una atmósfera muy íntima,
enternecedora, que se verá rápidamente acechada por el comienzo de la crisis. En segundo lugar, es relevante el track número 27, The Last of Us, You and Me, el cual aparece frecuentemente en escenas entre Joel y Sarah, en recuerdos, o entre Joel y Ellie en momentos que simbolizan caminos esperanzadores para la historia, como al ver el amanecer en edificios a lo lejos, en el minuto 18 y 46 segundos de la cinemática resumida, o cuando por fin encuentran un auto para seguir su camino para encontrar a las Luciérnagas, grupo paramilitar antes mencionado, en el minuto 32. Este track representa así una suerte de repaso, un motor de todo el juego en una intensa búsqueda por la sobrevivencia. Pese a que en algún momento pensé que la utilización de leitmotivs en la música del videojuego no era tal, me he percatado con nuevas escuchas que esta técnica sí es llevada a cabo, pero no para representar personajes de la historia, sino que para retratar situaciones que van presentándose en el juego. El leitmotiv es una melodía fundamental de una composición que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de la obra. Y para nuestro caso existe un motivo recurrente para los momentos más oscuros y melancólicos, en donde podría pensarse que todo se ha acabado para los personajes. A este motivo lo denominaremos como All Gone. El motivo central está basado en la utilización de 3 notas: Mi, Sol y Fa sostenido, nuevamente en la tonalidad de Mi menor, las cuales van sufriendo diversos tratamientos de desarrollo melódico, armónico y de sonido, dependiendo del momento en que se esté mostrando. Generalmente ad libitum representará este motivo los momentos más melancólicos del juego. Según el mismo Santaolalla, la música debía ir hacia lugares más oscuros y con más textura, no necesariamente melódicos. De manera que cada vez que aparece ese pequeño motivo, las texturas sobresalen claramente por sobre la melodía o incluso la armonía, poniendo en juego el tiempo laxo de las piezas como también los sonidos de instrumentos con intervención en la mezcla, para inducir a una atmósfera propia del caos. Silencios prolongados, muchas disonancias de séptima, novena y segunda y efectos de reverb, todos usados con la intención de generar tensión y vacío, dada la desaparición del mundo tal y como antes lo conocíamos. La primera vez que este motivo aparece en el juego es en la escena en que la hija de Joel, Sarah, es asesinada por un militar mientras escapaban, en el minuto 3 de la cinemática. Un cello con bastante reverberación que lleva la melodía principal sobre una armonía muy sencilla que acompaña una guitarra eléctrica con un sonido muy natural y a mi parecer casi sin modificaciones de mezcla, estableciendo la secuencia armónica Mi menor, Do, Mi menor, Re, Do, Si menor, La menor y Si, lo que podríamos denominar muy entre comillas como la dominante de la tonalidad, quedando en suspenso generalmente, dado que las escenas son constantemente interrumpidas por nuevos problemas que deben enfrentar los personajes. Es de destacar que este motivo aparece nuevamente en el track número 18, en el minuto 59 y 11 segundos de la cinemática, en medio de una pelea entre Ellie y Joel, en que ambos discuten sobre las pérdidas que ambos han sufrido en este tiempo, lo cual va enlazado también con las escenas relacionadas al motivo antes mencionado, Mi, Sol y Fa sostenido. Algo relevante de la cinemática es una pieza que no está incluida en el soundtrack que yo utilicé para esta reseña, pero que es muy interesante. Tiene lugar en la hora y 20 minutos de cinemática, en una escena en la que un mercenario intenta violar y golpear a Ellie, mientras está quemándose el lugar en el que ambos están forcejeando. Cuando ella logra tomar lo que pareciera un machete para inmediatamente asesinar a su agresor, casi de inmediato aparece nuevamente el motivo, pero ahora en sol menor y con un violín como instrumento solista, al parecer utilizando la técnica antes mencionada del con leño, siendo modificada su frecuencia de hertz en ciertos momentos, reflejando lo espeluznante de la escena y el deceso de tan deleznable personaje. Finalmente está el track número 30, The Last of Us Returning, que aparece hacia el final del juego en un momento en que el conflicto mayor ya ha acabado. El motivo es expuesto nuevamente ad libitum y esta vez representado con el ronroco,
con no más que el sustain que el mismo instrumento provee, y con la utilización de una especie de vibrato exagerado, en que el movimiento de la mano izquierda pareciese mover la cuerda completamente en sentido perpendicular al diapasón del instrumento, movimiento permitido dado el mayor tamaño de este respecto del charango, y de la mayor separación entre sus cuerdas, lo que generaría un sonido particular donde puede sentirse una especie de sonoridad que rasga la madera del mástil. El tiempo laxo y la utilización de sonidos sintéticos muy amplios dan una sensación del sentido del pulso libre, pero que en términos melódicos construye mucha tensión, dado que finalmente la obra termina reposando en un fa sostenido, nota que no permitiría, armónicamente hablando, resolver tradicionalmente hacia el mi menor. Todo lo anterior demostraría que existe una síntesis muy interesante en la contradicción generada entre la oscuridad del motivo All Gone y la esperanza que genera el motivo The Last of Us, al percatarnos de que lo que habíamos conocido como mundo ya no existe, y la realidad humana frente a la crisis se debate entre la perdición absoluta y la lucha por sobrevivir al costo que sea necesario. The Last of Us y las otras producciones de Santaolalla. Al adentrarnos un poco más en el trabajo del autor, es posible percatarnos de ciertas relaciones del objeto estudiado con músicas de otras obras. Varias piezas presentadas inicialmente en el disco Ronroco de 1998 muestran una clara conexión y similitud con las realizadas para el videojuego. En este sentido, destaco por un lado Atacama y el tema principal de la película Amores Perros del año 2000, ambos parte del soundtrack de la afamada producción mexicana, los cuales tienen una sonoridad muy similar a la banda sonora del videojuego, respecto del uso de instrumentos con muy poca intervención de efectos más que el reverb, la utilización de la técnica del arpegio propio de la guitarra en el ronroco, y la combinación de este con sonidos folk, por ejemplo con el uso de guitarras con resonadores y bottleneck, que nos hacen pensar en la música de películas de vaqueros del lejano oeste. Por otro lado, existe una probable predilección por el uso del mi menor como centro de desarrollo melódico armónico y el ronroco como instrumento predominantemente solista en varias piezas del autor. Lo anterior posiblemente dado por la comodidad de las posiciones del acorde de mi menor y varias de sus tensiones en el ronroco, y el uso que de este se desglosa con una ejecución compositiva que prefiere sonoridades mucho más relacionadas al mundo de lo modal que al mundo tonal. Por ejemplo, al no privilegiar cadencias primero, cuarto, quinto y la formación de acordes puramente triádicos, sino que el uso de acordes cuartales o incluso por quintas, elementos idiomáticos propios del ronroco y otros instrumentos de cuerda sudamericanos. Todo lo anterior queda vastamente demostrado en múltiples ejemplos de su música para películas, por ejemplo con Iguazú, en la película Babel y en la primera temporada de Deadwood, Endless Flight, también de la película Babel, y de Ushuaia a la Quiaca, de la película Diarios de Motocicleta, todos ellos con gestos melódicos muy similares a los motivos All Gone y The Last of Us antes mencionados, con una marcada centralidad en el acorde de mi menor y sus respectivas tensiones, segundas, cuartas, séptimas y sus proyecciones. Así también como con el uso idiomático y preferente de arpegios, trémolos, con el ronroco como solista principal de todos los ejemplos. Economía de mercado y formación de una identidad global. En el mundo capitalista moderno, donde la dominación del capital desborda todos los elementos de la vida humana, la producción musical obviamente no está exenta de su influencia, lo que según Botero y Ochoa determinaría que los tipos de economía que la circundan afectan a la escucha del objeto musical en cuestión, dependiendo si ésta es de tipo comercial, de intercambio, o si es un tipo de economía híbrida. En el caso de la música de videojuegos, en esta magnitud, la apuesta existente en el mercado se desarrolla en torno a una economía comercial, dirigida a un público amplio, delimitado por estudios de mercado.
Seguido de lo anterior, la denominada identidad local, que se produce en las músicas relacionadas a las economías de intercambio, con el ejemplo de música de fusión y el movimiento anarco-punk en Colombia, de las que hablan Botero y Ochoa, se ven contrapuestas con la identidad global y masificada que se produce entre las y los usuarios de videojuegos, quienes llegan incluso a desarrollar gran interés en el análisis musical de la obra, tanto de forma autodidacta, desde el punto de vista de las emociones que produce la relación música-imagen, como formal, respecto del análisis de parámetros abstractos, performanciales y tecnológicos. Otro elemento relevante a mencionar es la gran cantidad de soundtracks, recopilaciones personales, compilados y listas de reproducción realizados por fanáticos en diversas plataformas de distribución gratuita de música como Spotify y YouTube. Por último, el factor jurídico comercial se torna indispensable en la formación de identidad musical, dado que sin el hardware o soporte de las casas editoriales, sellos discográficos o para este caso las desarrolladoras de tecnología como la multinacional japonesa Sony, se tornaría imposible la producción de grandes fonogramas como el que involucra a The Last of Us. Al respecto, Juan Pablo Fernández Cortés menciona que empresas como esta determinan la imposición por la industria de una determinada estética que se acomode a los aspectos comerciales, visuales o a la narrativa del juego, limitantes que condicionarían el desarrollo de las propuestas musicales en el ámbito de los videojuegos.